Las escrituras del día de hoy la tenemos en Apocalipsis, versículos del 6 al 9, 19, Apocalipsis 19 del 6 al 9. Y la escritura dice: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que hay un futuro, Señor, en el cual podremos estar contigo, Señor. Te anhelamos, Señor, que entendamos que tenemos una eternidad, Señor, un destino eterno, Señor, para estar contigo. Que podamos estar limpios, Señor, preparados para cuando llegue ese momento, mi Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, y esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Gracias, José Carlos. Ustedes sabían que aquí en este país tú puedes casarte virtualmente en cuestión de horas, en cuestión de días. Puedes casarte vía internet. Solo tienes que buscar una serie de websites y unos sitios en donde te colocan el calendario y te invitan a decir, bueno, ¿cuándo te quieres casar y a qué horas te quieres casar? Tú llenas la información, ellos validan que tú eres una persona adulta de más de 18 años, validan el tema de la legalidad, si eres ciudadano o eres residente. Y aquí en este país hay 6 estados donde tú puedes organizar tu matrimonio de una manera virtual, a través de internet. ¿Saben qué sucede cuando haces esa reservación? Después te envían un link por correo, con el link de Zoom por correo, en donde tú se lo pasas a los invitados que quieras tener, a tus familiares que quieran participar de tu boda, y sencillamente se abre ese día y hora, se abre el link y se lleva a cabo la ceremonia. La compañía coloca una persona que certifica legalmente el matrimonio. Es una persona, es una especie de notario que certifica el matrimonio. Y el matrimonio queda legalmente aquí en los Estados Unidos y es válido en cualquier parte del mundo. Y si tú necesitas el certificado muy rápido, pagas un poquito más, te lo envían ese mismo día, al final del día. Y si no tienes testigos, no hay familiares, no hay amigos, no hay testigos, con una módica suma puedes conseguir a 2 testigos y llevas a cabo el matrimonio. ¿Pueden creer esto? ¿Pueden creer esto? El matrimonio, una de las cosas más sagradas que Dios ha colocado en su creación. Algo tan sagrado como la unión de un hombre y una mujer para que sean uno en matrimonio. Porque desde el principio Dios creó el matrimonio. Dios nos invita a que dejemos a nuestra madre, a que dejemos a nuestro padre. En Génesis 2:24 lo dice claramente. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Este no es un acuerdo, no es un acuerdo humano. Este es un acuerdo, es una unión sagrada creada por Dios para la creación, para cada uno de nosotros. Y desafortunadamente lo que está pasando en la época moderna, lo que está pasando y lo que estamos viviendo hoy en día. Yo me imagino nuestros abuelos o tatarabuelos nunca llegaron a pensar que es posible hacer esto vía internet. Es tan sagrado el matrimonio, que Dios utilizó la figura del matrimonio
para explicar la relación que Dios tiene con su pueblo, para explicar la relación que Dios tiene con las personas que lo siguen, para explicar la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. Es tan sagrado que precisamente lo utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, desde un principio, desde antes de que fuéramos creados, claramente Dios nos diseñó para ser la esposa para que nosotros fuéramos la esposa de Dios, para que el pueblo de Israel lo siguiera y lo amara como si fuera la esposa de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento desde el principio. Por eso vayamos desde antes de la creación. Esto ha sido el mandato de Dios. Y vamos a leer al profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 54, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. El profeta Isaías, que él profetizó en el sur del reino, en el reino del sur en Jerusalén, y profetizó precisamente porque el pueblo de Israel estaba haciendo lo que ofendía al Señor. Y les dice lo siguiente: porque el que te hizo es tu esposo. Versículo 5, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como una mujer angustiada de espíritu, como una esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Empieza diciendo: el que te hizo es tu esposo. Desde antes de la creación, todas las personas que seguimos a Dios, y que adicionalmente después en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesucristo lo seguimos a Él, nos creó para ser la esposa. El Señor es nuestro esposo. Y eso es lo que vamos en el Antiguo Testamento constantemente. Jehová le decía al pueblo de Israel: yo soy tu esposo, tú eres mi esposa, para dar a entender la unión, para dar a entender la fidelidad que debería tener el pueblo de Israel. Pero constantemente el pueblo de Israel hacía lo que le ofende al Señor. Constantemente lo hacía. Lo leemos durante todo el Antiguo Testamento. Y claramente el profeta Isaías, Dios le dice al profeta Isaías: yo te veo como una esposa abandonada, el pueblo de Israel, como una mujer angustiada de espíritu, como una esposa que se casó joven y que fue abandonada. Yo te veo abandonada, yo te veo sufriendo. Tú necesitas volver a mí, tú necesitas restaurarte. La figura en el Antiguo Testamento es constantemente: Dios es el esposo. Él hizo todo después de hacer el acuerdo con Abraham y de haber todo el pueblo, haber bendecido a Abraham y haber bendecido la generación a través de Abraham, todo el pueblo de Israel. Él lo hizo, Dios lo hizo para ser el esposo perfecto. Lo que tiene que hacer el pueblo de Israel era seguir a Dios. Era incondicional. El acuerdo que hizo Dios con Abraham era incondicional, absolutamente incondicional. No lo ha quebrado, no lo ha roto, nunca lo ha roto. Hemos sido nosotros y el pueblo de Israel, y todavía lo seguimos siendo, que somos infieles. ¿Y cómo somos infieles? Teniendo otros dioses. ¿Y cómo somos infieles? Teniendo nuestro corazón, colocarlo en otros ídolos y siendo infiel de esa manera. El profeta Ezequiel, en el versículo 16 y 15 dice algo todavía mucho más fuerte. Él dice: sin embargo, le dice al pueblo de Israel: sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Voy a seguir un poco más adelante, quizás no están los slides. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste, algo nunca visto. En el Antiguo Testamento incluso Dios llega a una figura mucho más cruda, mucho más fuerte. Yo soy el esposo, pero tú te has prostituido porque te has ido con diferentes dioses, ídolos. Esto fue en el Antiguo Testamento.
Luego nos muestra la figura de una esposa que tiene que ser restaurada, una esposa que tiene que ser salvada, una esposa que tiene que ser lavada y convertida en santa y purificada. Nos muestra la figura de una restauración que es necesaria e importante. Es por eso que Jesucristo viene aquí a la tierra a ser el Cordero y a lavarnos y perdonar todos nuestros pecados. Ese es el plan de Dios que tuvo con el pueblo de Israel, que a través de su descendencia iba a nacer a Jesucristo, el Redentor, el Cordero de Dios, para que nosotros pudiéramos tener redención, para que nosotros, como esa esposa, pudiéramos llegar realmente a estar limpios y casarnos con nuestro esposo algún día. Y así es como en el Nuevo Testamento escuchamos nosotros que pasamos a ser la novia comprometida de Jesucristo, quien es nuestro novio comprometido. Cuando yo digo comprometido es que legalmente, y lo vamos a ver, están casados. Y lo más precioso de todo es que Jesucristo sigue el mismo proceso de un matrimonio hebreo. Jesucristo y Dios sigue el mismo proceso que hubiera ocurrido si tú te hubieras casado en la época de Jesucristo con alguien. Y eso es lo que vamos a hacer, este paralelo. Vamos a hacer el paralelo de un matrimonio hebreo y vamos a ver cómo Jesucristo es ese novio hebreo y tú eres su novia, si tú lo aceptas y lo colocas en tu corazón. En el matrimonio hebreo, ¿cómo ocurrían los matrimonios? Primero, normalmente se escogía a una especie de casaramentero, pues que se arreglaban en esa época los matrimonios. Entonces había una persona que se encargaba de ubicar cuál pudiera llegar a ser la novia ideal del hombre que estaba buscando casarse. Ese casamentero se encargaba de hacer y buscar quién pudiera ser idealmente la esposa. Y una vez que se llegaba al acuerdo y una vez que se conocían las dos familias, había algo bien importante que era la dote. El novio pagaba una dote a la novia como un signo de compromiso y de responsabilidad, como un signo para decirle: yo me voy a casar contigo y voy a ser fiel contigo por el resto de mi vida y voy a dar parte de mi tesoro, parte de lo que yo tengo, y te lo voy a entregar a ti, el novio, la familia del novio, a la novia. Y lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham, el hijo de Abraham fue Jacobo, y Abraham envía a su siervo como casamentero realmente para encontrar a la futura esposa de Jacobo, y encuentra a Rebeca. Y en Génesis leemos claramente que le entrega, leemos, no está el verso, pero en Génesis capítulo 24, el siervo le entrega a la familia de Rebeca. Luego sacó joyas de oro y de platas y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Luego hubo una dote entregada por parte del novio a la novia, a la familia de la novia y a la novia. Le entrega normalmente a la familia de la novia y a la novia. Esa dote se podía entregar después de las dos familias haberse conocido, o pudiera ser tarde después del compromiso, que es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí viene la semejanza. Jesucristo pagó por ti. Jesucristo pagó una dote en el Calvario. Él murió por ti, no solo por ti, por el resto de la humanidad, por el resto de la humanidad. Él quiere ser tu novio comprometido y está buscando novias comprometidas que entiendan el evangelio, que Él murió por ti y por tus pecados. Él pagó la dote. Él pagó la dote. Él te compró. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál debería ser respuesta? Entender que Él viene a salvarme. Porque estoy seguro que todos aquellos que no conocen al Señor están angustiados. Están en este momento como esa esposa angustiada, abandonada, que no tiene esperanza, que no entiende por qué tengo que sufrir, que no entiende por qué estoy sufriendo, que no entiendo por qué hay injusticias en la vida, que no entiendes quién me va a soportar y quién me va a poder acompañar. Él vino a rescatarte y Él vino a que tú seas su novia.
Él vino para casarte contigo en la eternidad. Él vino para que tú lo conozcas y camines con Él todo el tiempo en este periodo, y luego unirte en matrimonio, que fueron los versos que leímos de Apocalipsis, que voy a explicar más adelante. Él pagó tu dote. ¿Se dan cuenta el paralelo? ¿Se dan cuenta la importancia de entender lo que hizo Jesucristo en el Calvario, en la cruz? Murió por cada uno de nosotros, pagó la dote y quiere tener una relación contigo, donde los dos se vuelven uno solo. Porque el Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Jesucristo, viene a ti. Él viene y se queda en ti. Y el Padre está en el Hijo, y el Hijo está a través del Espíritu Santo contigo. Tenemos comunidad ahora. Estamos casados. Somos novios, pero estamos casados y estamos comprometidos con Jesucristo. Es el regalo más precioso que puedas tener. ¿Y saben qué ocurre después? En el matrimonio hebreo, después de que el novio le entrega la dote a la novia, el novio va a la casa del padre y el padre le ayuda a construir la casa donde van a vivir los dos. Normalmente construyen la casa en los terrenos del padre. Normalmente la construyen en los terrenos del padre. Normalmente es donde ellos van a vivir, y el padre se presta para el terreno y para ayudarlo a construir. Y es exactamente lo que Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los discípulos empezaron a decir: ¿a dónde vas a ir? Porque Jesucristo les anuncia que Él va a morir, va a resucitar y que ya no lo va a volver a ver. Y Él les dice en el Juan capítulo 14, en el versículo 2 y 3, Jesucristo les respuesta y consuela a sus discípulos y les dijo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Este es un verso que se utiliza mucho en los funerales, para recordar que Él nos ha preparado un lugar donde vamos a estar casados por la eternidad. Pero Él ya tiene preparado un lugar para ti, para ese matrimonio que se va a consumir cuando el Jesucristo vuelva otra vez. Él está haciendo y siguiendo el mismo proceso de un matrimonio hebreo. Y tú eres esa novia hebrea que debes de aceptar esto. En el momento que se hizo este compromiso es cuando el Padre, empieza a construir esta casa. En el momento que tú aceptas a Jesucristo, Él ya tiene preparado un lugar para ti. En ese momento, en el momento cuando vuelva otra vez, vamos a estar casados. Pero desde ahora, y eso es bien importante entenderlo, en el matrimonio, en el noviazgo hebreo, que una vez se comprometían, había completa fidelidad. Legalmente eran hombre y mujer, esposo y esposa. En el matrimonio, en el noviazgo hebreo, en el momento que aceptaban, estaban legalmente casados. Legalmente casados. ¿Cuánto duraba ese periodo para prepararse? Un año. Duraba un año. Se comprometían, entregaban la dote, se comprometían las dos familias en una ceremonia, e inmediatamente iban el novio iba a construir, como les comentaba, el sitio donde iban a vivir. La novia se preparaba. ¿Cómo se preparaba la novia en esa época? La novia se preparaba preparando ¿cómo se dice? El ajuar, correcto. Y espiritualmente también, a entender espiritualmente qué se requería para ser la futura esposa. Durante un año lo hacía, o más tiempo lo hacía de preparación. No había sexo, no vivían juntos, no. Era totalmente fiel tanto el esposo como la esposa, o el novio comprometido como la novia comprometida. Es exactamente lo que leemos nosotros cuando recuerden la vida de José y María. Recuerden que ellos estaban en ese momento comprometidos. El padre de José seguramente ya estaba construyendo el sitio donde iban a vivir, y María se estaba preparando para casarse. Y quizás estaban en ese año de tiempo cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo. Esa es la preocupación de José. La preocupación de José era que supieran, porque en la ley, en Deuteronomio, si la novia la encontraban teniendo sexo o estando con otra persona,
ambos iban a ir a ser muertos apedreados. Ellos debían morir. Así era de sagrado el matrimonio hebreo durante este año. Eran hombre y eran esposo y esposa. Ya eran esposo y esposa. Ya estaban unidos realmente en matrimonio. Y esa es nuestra responsabilidad. Si tú has aceptado a Jesucristo, si tú has aceptado que es nuestro Redentor, en ese momento tú has tenido un compromiso con Él y tienes un periodo en el cual vamos a estar aquí en la tierra precisamente preparándonos cuando nosotros vamos a tener ese matrimonio, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Vamos a conocer al novio. Nosotros como novia tenemos de conocerla, de ser fiel, de saber quién va a ser, quién es este esposo que yo voy a tener por toda la eternidad. Quiero conocerlo más. Quiero tener la oportunidad de leer sus escrituras, de orar con Él. Tengo la oportunidad de caminar con Él todo este periodo. Es precioso la similitud que estamos llevando a cabo. Por último, se celebraba el matrimonio, que en hebreo significa nisuin, donde era la ceremonia nupcial. Ellos se casaban y había mucha alegría, y lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en las bodas de Caná de Jesucristo, en las escrituras. Había una felicidad inmensa porque se habían casado. ¿Cuándo nos vamos a casar realmente? ¿Cuándo vamos a tener ese matrimonio ya por la eternidad? En la segunda venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, va a haber una nueva Jerusalén, va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Se acaba completamente el sufrimiento. Babilonia, que es el pecado, va a ser vencido por Dios por toda la eternidad. Es justo Apocalipsis capítulo 18, que ustedes le pueden leer en sus casas. Es el capítulo que leímos, un capítulo antes que leímos. Ahí se acaba completamente la maldad. Se acaba la maldad. Y leamos entonces qué va a ocurrir cuando venga Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 a 8, volvámoslo a leer. Y dice, aquí está escribiendo Juan, el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Es un libro en donde nos cuenta lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y es un libro en el cual el apóstol Juan vio una visión y escuchó al Señor. Y el ángel le dice, escribe. El ángel, el Jesucristo a través le dice que escribe estas palabras para mostrarle lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y le dice en el versículo 6, después él no solamente lo escuchó, sino también vio visiones. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Porque precisamente como les comentaba en el capítulo anterior, el mal había sido acabado. Babilonia, que representa el pecado, había sido completamente destruido. Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. Y es precioso ver de escuchar que está hablando de una multitud, que está hablando como un estruendo de una catarata, como un retumbar potente de truenos, algo que experimentamos aquí en la tierra. Esos efectos que escuchamos, que son únicos, que están anticipando que el Señor ya está reinando, que nuestro Dios Todopoderoso está reinando. Y dice en el versículo 7, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Está hablando en plural, está hablando de todos nosotros cuando vamos a estar en ese momento. ¿Por qué vamos a estar alegres y regocijados? Porque ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, cuando vamos a casarnos finalmente con Jesucristo. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandecente. Se le ha concedido vestirse, se le ha entregado este lino resplandecente, porque eso es lo que hace Jesucristo en nosotros. Nos limpia de todo pecado y quedamos completamente blancos, completamente limpios de pecado, completamente limpios de todo pecado, para poder estar por la eternidad con el Padre, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra que Él está construyendo. El lino fino representa las acciones justas de los santos.
Y no significa que nosotros tengamos que trabajar por la salvación. No significa que tú tengas que trabajar por esa y hacer obras para esa salvación. No, no. Jesucristo ya lo hizo todo, ya pagó la dote. Jesucristo murió en la cruz por ti, precisamente para que tú lo aceptes en tu vida, para que tú llegues a caminar con Él y ser su discípulo y aprender de tu novio, aprender de Él y caminar durante este periodo hasta esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes entonces? Yo lo mencionaba, ¿quiénes son los que están invitados al banquete? No todos están invitados al banquete. En el versículo 9, si seguimos adelante, él dice: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Somos todos los que han aceptado a Jesucristo en su corazón, que han entendido lo que Jesucristo hizo para que nosotros seamos esa novia comprometida que se va a casar con el Señor al final de los tiempos. Él es el Cordero, Él es el Cordero de Dios, como lo decía incluso, como lo decía cuando el apóstol, cuando Juan el Bautista se encontró con Jesucristo y lo iba a bautizar. Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero, y por Él es que nosotros tenemos vida eterna y salvación. Lo cual es la invitación. La invitación es entender que te estás preparando para esa llegada. La invitación es entender que tú eres esa novia comprometida, ya casada. Te pide fidelidad para que tú camines con el Espíritu Santo, porque Él te va a acompañar para evitar que peques. Y si vas a pecar, y que probablemente va a ocurrir nuevamente, en su misericordia puedes pedir perdón y Él te va a volver otra vez a lavar completamente, dejarte blanca completamente de pecado. Él restaura, Él redime, Él nos vuelve otra vez a permite nacer de nuevo. Jesucristo es nuestro segundo Adán. Qué maravilla poder tener la posibilidad de estar en esa unión matrimonial con Él, en esa unión matrimonial con Él. Y así como Jesucristo amó y ama a su iglesia, así como Él ama a su iglesia, también nos invita a nosotros, aquellos que están casados, aquellos que son esposos o aquellos que van a ser esposos en el futuro, que amen a sus esposas. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le dijo en Efesios, y vamos a leer en Efesios del capítulo 5, versículo 25 al 31. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Y Dios llegará a ser un solo cuerpo. La invitación es que entendamos lo que Jesucristo ha hecho de nuevo, lo que Jesucristo ha hecho para que nosotros podamos imitarlo en nuestros matrimonios. Y aquellas personas que han tenido divorcios también, saber que tienes a un novio que no te va a traicionar nunca, a un novio que te ama inmensamente, y que desde este momento tú puedes tener una relación fiel con Él e invitarlo a que camine contigo, que los dos sean uno, que el Espíritu Santo trabaje en ti. Luego hay esperanza para cada uno de nosotros, y estos esposos y nosotros como esposos,
que podamos entender y aprender de Jesucristo, de cómo amó a su iglesia. Ese es el mensaje y esa es la invitación. Oremos. Padre, infinitas gracias te doy por tu palabra, Señor, por esa visión que le has dejado al apóstol Juan, Señor, por esas palabras que le dejaste para que él pudiera escribir el libro de Apocalipsis, Señor, y nosotros podamos entender que hay redención, Señor, que podemos tener un futuro contigo, no solamente cuando tú vengas por segunda vez, sino en este momento, Señor, que tú y yo estamos ya casados con tu Hijo, Señor, y podemos ser uno solo, Padre mío. Yo te pido, Señor, que entendamos esta verdad, que podamos entender, Señor, todo lo que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, y que podamos aceptar esa dote tan preciosa que es tu sangre y el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Que dejemos nuestro orgullo de ser dioses y realmente nosotros te aceptemos, porque tú nos has comprado con tu dote, Señor, para que tengamos una vida eterna contigo, Padre mío. Ese es nuestro deseo, Padre. Y yo te pido en este momento que vamos a dejar un momento en silencio, Señor, para que todas aquellas personas que en este momento están pensando que no son dignas de estar quizás de novia, de Jesucristo, Señor, y a través del Espíritu Santo, todas esas mentiras, Señor, sean lavadas completamente, eliminadas completamente del corazón de cada uno de ellos, Padre mío. Que se puedan acercar a ti, Señor, y alegrarte, Señor, porque tú has hecho. Y te pedimos, Señor, que aquellas personas que de una u otra manera han sufrido en sus matrimonios, Padre, que tengan consuelo, que puedan entender, Señor, que todavía el enemigo está acá, pero que gracias a que tú viniste al mundo, Señor, y lo venciste, solo tenemos que reclamarte a ti para esa victoria, Señor, que ya es asequible desde este momento, que estamos casados contigo si somos uno solo. Te amamos, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre tomado de Hijo Jesucristo.